llena tu gracia, me llena tu amor, me das tus promesas, reposa tu favor en mí por siempre. He sido bendecido, en abundancia vivo yo, nada me faltará. Oh, oh, yo vivo en abundancia, Rey. Oh, oh, anhelo tu poder yo ver. Oh, oh, yo vivo en tu abundancia, Rey. Hoy tus milagros viviré, eres mi Dios, nada me faltará. Me llena tu gracia, me llena tu amor, me das tus promesas, reposa tu favor en mí por siempre. He sido bendecido, en abundancia vivo yo, nada me faltará, nada me faltará. Oh, oh, yo vivo en tu abundancia, Rey. Oh, oh, anhelo tu poder yo ver. Oh, oh, yo vivo en tu abundancia, Rey. Yo en tus milagros viviré, eres mi Dios, nada me faltará. Por ti, he sido bendecido. Por ti, yo vivo en tu abundancia, Rey. Por ti, yo he sido bendecido. Por ti, yo vivo en tu abundancia, Rey. Por ti, yo he sido bendecido. Por ti, yo vivo en tu abundancia, Rey. Por ti, he sido bendecido. Por ti, yo vivo en tu abundancia, Rey. Por ti, he sido bendecido. Por ti, yo vivo en tu abundancia, Rey. Yo vivo en tu abundancia, Rey. Yo vivo en tu abundancia, Rey. Oh, oh, yo vivo en tu abundancia, Rey. Oh, oh, anhelo tu poder yo ver. Oh, oh, yo vivo en tu abundancia, Rey. Hoy tus milagros viviré, tú eres mi Dios, nada me faltará. Estoy aquí, no tengo nada más que dar. Todo en mí anhela solo adorar. Con manos vacías vengo, con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo. Dios es amor, Dios es amor.
pies mi vida vengo a entregar. Solo en ti encuentro mi lugar, mi hogar. Con manos vacías vengo, con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo. Dios es amor, Dios es amor. Eres todo lo que yo quiero, por tu amor volví a nacer. Tengo todo, si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. Tú eres todo lo que yo quiero, por tu amor volví a nacer. Yo tengo todo, si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. Con manos vacías vengo, con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo. Dios es amor, Dios es amor. Es todo lo que yo quiero, por tu amor volví a nacer. Tengo todo, si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. Tú eres todo lo que yo quiero, por tu amor volví a nacer. Tengo todo, si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apagan. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo.
En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Muy buenas noches, amada Iglesia. Gracias por acompañarnos en nuestro servicio habitual de los días miércoles.
estamos gozosos, contentos de estar nuevamente unidos por el momento, también de una manera virtual, pero como dijimos, lo estamos anunciando, próximamente estaremos de una manera presencial. Así que estaremos orando por este maravilloso tiempo de reinicio de nuestras actividades o nuestros cultos presenciales. Realmente, como estamos reiterando y estamos dando a conocer, estamos recordando también de que no hay nada, absolutamente nada que pueda reemplazar un culto presencial, ¿no? Porque ahí estamos juntos alabando, glorificando, exaltando a nuestro Dios. Nos vemos, pues hay una palabra de ánimo, una palabra de exhortación, una palabra de esperanza que el Señor pues nos permite que podamos transmitir a nuestros hermanos. Nos fluyen los dones, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Es un tiempo maravilloso en donde fluye también el amor. Estemos atentos, pues, para las instrucciones que se puedan dar al respecto y sigamos orando por ese tiempo. Así que hoy vamos a continuar con nuestras enseñanzas, no de todos los miércoles. Así que vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tu presencia, dándote gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque permites que sigamos predicando tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de toda esta pandemia, de las limitaciones que hemos tenido en todo este tiempo, pues tu palabra siempre ha sido predicada, ha sido enseñada. Gracias, Padre Santo, te damos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Señor, en esta noche tu palabra va a ser expuesta, pues habla a nuestra mente, a nuestro corazón, habla a todo nuestro ser, Señor, y que nos invite, pues, a cambios de actitud en nuestra vida. Esa es nuestra oración de siempre, Señor, que ganamos teniendo conocimiento de tu palabra si no la aplicamos a nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos des ese discernimiento que necesitamos y también ese interés, ese coraje para poder desechar aquellos hábitos y pecados que están inmersos en nuestra vida y que evitan tener una mayor comunión contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, hemos estado hablando en todos estos miércoles sobre personas a quien Dios bendijo, Dios los levantó, los puso en la cumbre, ¿no? Y estas personas que han estado en la cumbre, pues muchos de ellos no pudieron mantenerse y cayeron. Y también hemos estado indicando de que así como personas pues que hay en donde cuando llegan a determinadas zonas que son altas, por ejemplo en zona de Ticlio, pues sus cuerpos se evidencian mareos, se evidencian fatigas en el corazón, latidos latentes del corazón, etcétera, etcétera, se sienten mal, tienen soroche, ¿no? Y bueno, pues se les dan algunas cosas y no pueden mantenerse a esa altura. Así también sucede pues con las personas a quien Dios a veces levanta, los pone en la cumbre, pero no pueden mantenerse en ella, como consecuencia de hábitos, de repente por pecados en sus vidas y simplemente comienzan a decaer. Hemos estado hablando de muchos ejemplos de personas que se supieron mantener en la cumbre y también de algunos personajes que cayeron, descendieron. Hemos visto dentro de estos últimos personajes la vida de Saúl, ¿no? El rey Saúl, quien Dios lo levantó y no pudo mantenerse ahí y cayó. Pues bien, en la semana pasada hemos estado hablando también del rey Salomón. Hemos hablado sobre pues su camino hacia la cumbre, porque las escrituras dan detalles sobre su ascenso a la cumbre, ¿no? Vamos a recordarlo muy rápidamente cómo fue ese ascenso a la cumbre del rey Salomón. En primer lugar, podemos resaltar
los consejos de su padre, que su padre le dio tanto de una manera privada como de una manera pública. Podríamos resumir que los consejos de su padre fueron de que lo reconozca siempre a Dios, que le sirva también a Dios, que tenga pureza en su corazón, que tenga ese ánimo voluntario de servir al Señor, no por obligación, también que se someta continuamente a Dios, que busque de su presencia y que también ponga mucho esfuerzo en la labor que realiza. Esos fueron los consejos de su padre, pero también Salomón amó a Jehová, ¿no? Él amó, estuvo, pues, la presencia de Dios siempre estuvo muy presente en su vida en los primeros años, ¿no? También tuvo Salomón promesas de Dios que se cumplieron muy rápidamente, ¿no? Y que permitían que vaya ascendiendo. Él también tuvo señorío cuando llega no tuvo señorío de frontera a frontera, tuvo abundancia en todo, tuvo una tranquilidad, una paz, ¿no? ¿Cómo logra todo esto? Es que realmente él supo darle prioridad a la obra de Dios. Él se enfocó en construir primero el templo y después su casa, ¿no? También Salomón conoció a través de la oración el poder de la oración y que a través de la oración se pueden realizar muchas cosas. Cuando leemos pues toda esa oración tan profunda que Salomón hizo en la dedicación del templo. También Salomón, pues en su ascenso, tuvo una segunda manifestación de Dios y Dios le recordó, ¿no? Le recordó los secretos de la preservación espiritual. ¿Y cuáles eran? Dios le recordó que debe andar en integridad, que debe que debe tener equidad y que debe hacer las cosas de Dios con todo el corazón, que debe guardar sus estatutos y sus decretos. Dios le recordó pues esos secretos para tener una preservación espiritual, ¿no? Para que pueda andar firmemente espiritualmente. Y obviamente eso lo hizo porque ya miraba en el corazón de Salomón que se estaban anidando muchas cosas que le iban a desviar del camino. Entonces, hoy, así como la semana pasada hemos visto el ascenso de Salomón a la cumbre, ya se encuentra en la cumbre, hoy vamos a ver el descenso de Salomón. Tanto Salomón como el reino parecían pues tan perennes que Dios estaba con ellos. Así como de repente podríamos recordar y pensar en las Torres Gemelas, ¿no? Los que eran edificios tan grandes, pues era el orgullo de todo Nueva York, de todo Manhattan, ¿no? O de repente podríamos estar pensando en los muros de Berlín, ¿no? Que esos muros tan imponentes que se construyeron. Y sin embargo, ambos fueron destruidos, ¿no? Igual también podríamos ver en el caso de la vida y el reino de Salomón. Parecían tan perennes, y sin embargo, cuando uno lee el capítulo 11 de Primera de Reyes, nos muestra pues el lado resbaladizo del tobogán, cómo Salomón comienza a descender. Y cuando uno lee todo este capítulo 11, encuentra una palabra, ¿no? Cuya estructura gramatical le puede dar un giro total pues al significado de la oración, al significado del capítulo, al significado de una narración. Y esta es una palabra, y esa palabra es pero. Veamos algunos ejemplos bíblicos del uso de la palabra
pero, ¿no? Por ejemplo, en Segunda de Reyes, en el capítulo 5, el verso 1, vemos cómo se refiere las escrituras a Naamán. Naamán era el general del ejército del rey, ¿no? El general del ejército del rey de Siria, ¿no? Las escrituras resaltan que era un varón grande delante de su Señor. O sea, era un hombre que realmente pues era muy importante para él. Lo tenía de alta estima, ¿no? También resalta las escrituras, y que era un hombre valeroso en extremo. Miren todas las cualidades. Uno podría pensar quién era realmente Naamán, pero hay un pero, ¿no? Que resalta la escritura. Y esa escritura nos dice que Naamán era leproso. Entonces nos cambia totalmente, ¿no? El giro, ¿no? de lo que nos podríamos imaginar de quién era Naamán. Esa palabra, pero cómo cambia radicalmente, ¿no? La estructura o cambia radicalmente el giro o el significado de lo que en un principio se está anunciando. También podemos verlo en la antigua generación de los israelitas, no en Primera de Corintios, en el capítulo 10, los versos del 1 al 5. También podemos leer de que las escrituras resaltan que todos ellos, toda esta generación que sale del pueblo, sale de Egipto, ¿no? La escritura resalta que ellos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, fueron bautizados en la nube y en el mar, todos absolutamente comieron del maná, todos bebieron de la roca espiritual. Entonces todos deberían llegar, pero no fue así. Las escrituras ponen un pero, más de todo ellos no se agradó al Señor. Muchos perecieron por la codicia, por la idolatría, muchos perecieron por la murmuración, por el temor, porque perdieron el temor a Dios y por la codicia, ¿no? Entonces, ese pero cambió radicalmente, pues, el giro de lo que inicialmente se estaba anunciando, que todos deberían llegar, pero no llegaron todos, cambió radicalmente. Igualmente también podemos verlo, este significado del pero, en cuando la iglesia resalta, cuando las escrituras resaltan a la iglesia de Éfeso. Y eso está en Apocalipsis, en el capítulo 2, los versos del 1 al 4. El Señor, pues, resalta las virtudes de esta iglesia y dice que tenían buenas obras, tenían arduo trabajo, tenían paciencia, disciplina para conservar la doctrina. Era una iglesia sufrida y no habían negado el nombre del Señor. Pero hay un pero que resalta las escrituras, dice, pero había dejado su primer amor. O sea, cambió totalmente todo el giro de lo anunciado. Ese pero. Esa es pues la gran diferencia que hace hace famosa la palabra pero, que gira, o sea, que hace girar el significado de lo que inicialmente se está anunciando. Y eso sucedió en la vida y en el reino del rey Salomón. Ahora bien, ¿cuál fue ese pero? En Primera de Reyes, en el capítulo 11, los versos del 1 al 8, pues resalta la infidelidad conyugal, el amor mal encausado y las pasiones sexuales desordenadas. En Primera de Reyes 11:1, las escrituras nos dicen, pero el rey Salomón amó además a la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom,
a las de Sido y a las Eteas. Todas estas mujeres provenían del paganismo y de la perversión sexual, ¿no? De las cuales Dios había dicho lo siguiente, y eso está en Primera de Reyes, en el capítulo 11, el verso 2, y dice, gentes de las cuales Jehová ha dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. A estas mujeres Moisés les entregó la mente, les entregó el corazón, les entregó su voluntad y les entregó todo su ser. Entonces uno va y se pregunta y dice, ¿y qué pasó entonces con la sabiduría de Salomón? ¿Qué pasó? Pues bien, déjame decirte, mi querido hermano, que cuando el corazón se desvía, las pasiones se desenfrenan, se violentan los principios, se violenta la moral, se violenta la sabiduría, se violenta el conocimiento, se violentan los dones y se violenta la unción. Y eso hace que grandes ungidos, brillantes maestros y admiradores predicadores caigan en deshonra, en vergüenza y el fracaso, y caigan de la cumbre en la que se encontraban. Para todos es conocida la historia de un gran evangelista, Jimmy Swaggart. Esta historia llenó de asombro y de dolor a la iglesia. Él fue un líder de influencia mundial, reconocido en el mundo evangelístico por sus mensajes y reconocido también por muchas iglesias. En la década del año 1980, su programación de televisión fue transmitida pues a más de 3.000 estaciones y sistemas de cable cada semana. Las transmisiones de este evangelista fueron vistas por más de 8 millones de personas en los Estados Unidos y más de 500 millones en todo el mundo, convirtiéndose pues en el medio de comunicación más amplio del evangelio en la historia. Este evangelista perteneció a las Asambleas de Dios, siendo para la época pues el predicador más importante de dicha denominación. Realizó muchísimas jornadas evangelísticas, conferencias en ciudades importantes de los Estados Unidos. Pero después de una confesión pública de inmoralidad sexual, confesando que pecó contra Dios, contra su esposa, contra su familia y su ministerio, todo por cuanto él había comenzado, por todo lo cuanto él había trabajado, comenzó a derrumbarse. En octubre de 1991 reincidió él en actos de inmoralidad sexual y fue destituido del ministerio. Aparte de la inmoralidad sexual, su avaricia fue lo que lo llevó a la perdición. Estaba convencido de que él era el elegido y él quería reinar solo. Por eso destruyó la carrera de 2 promisorios predicadores que le hacían competencia. La imagen pública del evangelista recibió un golpe mortal al salir a la luz un episodio de su vida y fue señalado por mucha gente con ira, con desprecio y burla, tratándolo como un pecador estúpido e hipócrita. Este caso pues nos reafirma que cuando el corazón se desvía, las pasiones se desenfrenan, se violentan los principios, se violenta la moral, se violenta la sabiduría, se violenta el conocimiento, se violenta los dones y se violenta la unción. Recordemos eso. Por eso
siempre. Las Escrituras nos dicen sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, que tu corazón no se desvíe, mi querido hermano. Una de las características por las cuales Salomón comienza su descenso es porque tuvo una vejez sin dirección y sin guianza divina. En Primera de Reyes, en el capítulo 11, el verso 4 dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David, su padre. Miren, la vejez nos habla de experiencia, la vejez nos habla de madurez, la vejez nos habla de conocimiento, nos habla de mesura, de prudencia y al mismo tiempo de sabiduría, ¿verdad? Pero también la vejez viene matizada, pues, de caprichos, de necedades, de inestabilidades emocionales y debilidades que pueden hacernos vulnerables, pues, a los peligros espirituales. Así como hay hombres que llegan, pues, a la recta final de su vida y que llegan al final de su ministerio llenos de gloria y de repente llenos de una espiritualidad. También hay muchos, mi querido hermano, que habiendo tenido glorias en su juventud, llegan a la vejez, pues marcados por la derrota, llegan a la vejez marcados por la vergüenza, llegan a la vejez marcados por el dolor y la amargura. ¿A causa de qué? De la desobediencia y el pecado. Salomón empezó como un joven piadoso y terminó como un viejo mundano. Los últimos 24,000 hombres de la antigua generación muertos en los campos de Moab, cuando estuvieron en el umbral de la tierra prometida, murieron casi 40 años después de la liberación de la esclavitud de Egipto, o sea, cuando estuvieron viejos. Recordemos un poquito lo que nos hablan las Escrituras, qué es lo que puede pasar en la vejez. Josué, por ejemplo, ¿no? A pesar de la experiencia en guerras y en conquistas, él fue engañado por los gabaonitas. Y eso está en Josué 9. ¿Y cuándo fue engañado? Cuando él era viejo. Si seguimos revisando las Escrituras, vemos que la vejez de Elí le hizo liviano, permisivo y falto de carácter para corregir el pecado de sus hijos. Eso lo podemos ver en Primera de Samuel, en el capítulo 22, el verso 22. David era viejo y todavía quería doncellas a su lado. Y eso está en Primera de Reyes, en el capítulo 1, los versos del 1 al 4. El profeta de Betel, siendo viejo, le miente a un joven profeta y lo hizo morir. Eso está en Primera de Reyes, en el capítulo 13, los versos del 11 al 25. Entonces, esto nos lleva a la siguiente conclusión, que el cristiano solo tiene 3 etapas en su vida en las que debe de cuidarse del engaño del diablo y del pecado. ¿Y cuáles son? De joven, de adulto y cuando es viejo. O sea, toda tu vida, ¿no es cierto? Ok. Hay viejos que realmente con dificultad, que de repente puedan estar cargando un bastón y sin embargo han sido víctimas, pues, de pasiones desordenadas. Vejez no es sinónimo de inmunidad al pecado. El león
es llamado el rey de la selva. ¿Por qué? Por su imponencia, por su feracidad. Sin embargo, en su vejez puede morir solo y hambriento. Las escrituras en Job, en el capítulo 4, en el verso 11, nos dice, el león viejo perece por falta de presa. Entonces eso nos hace ver que la carencia de colmillos, de reflejos y habilidades, pues hacen que el león pueda morir de hambre. Muchos, de repente miles de cristianos, en su juventud y quizás en su edad adulta, han sido como leones, han sido fuertes, han sido visionarios, devoradores, rugientes espiritualmente, pero en la vejez han perdido el discernimiento, han perdido el dominio propio y los reflejos espirituales y parecen lánguidos, débiles, como un león que perece por falta de presa. Vejez, mi querido hermano, sin obediencia. Vejez sin comunión con Dios. Vejez sin santidad es fracaso, desolación y soledad. También vemos en la vida de Salomón que él desciende porque no siguió cumplidamente a Jehová. En Primera de Reyes, en el capítulo 11, el verso 6, nos dice, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. ¿Sabes? Cuando nos entregamos a amar a algo, o cuando nos entregamos a amar a alguien, más que al Señor, la desobediencia cobra terreno rápidamente, haciendo que el amor y la pasión espiritual se apague y luego la obediencia comienza a ser parcial. Ya no seguimos al Señor cumplidamente conforme al comienzo. El amor mal encausado, la vejez sin guía y la obediencia parcial y la entrega del corazón a mujeres paganas hicieron que Salomón cayera de la cumbre y se hundiera en la abominable práctica de la idolatría. Las consecuencias de su actuar, las consecuencias del pecado, no se hicieron esperar. Y eso está en Primera de Reyes, en el capítulo 11, los versos del 9 al 43. ¿Qué le pasó a Salomón? Perdió su relación con Dios. En el verso 9 de este capítulo 11 de Primera de Reyes dice, y se enojó Jehová contra Salomón. En el verso 11 también pues indica de que su pecado produjo la ruptura del reino. Le dijo, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. La consecuencia de su pecado también lo puso a merced de su adversario. En los versos 13, 23 y 26 de este capítulo 11 de Primera de Reyes, pues dice, a Hadad el edomita, a Rezón, Jeroboam, Dios le suscitó a estos hombres como adversarios. El pecado, mi querido hermano, nos expone ante el adversario. Como consecuencia de su pecado, también pasó a ser de un hombre manso y pasivo a ser un hombre violento. En el verso 40 de este capítulo 11 de Primera de Reyes nos dice, por eso Salomón procuró matar a Jeroboam. Salomón, como consecuencias de su pecado, él comprendió que el Dios que enriquece también es el Dios que empobrece.
El Dios que levanta también es el Dios que quebranta. Salomón perdió de vista, ignoró y descuidó 4 consejos o advertencias, ¿no?, que Dios dio a los reyes a quien él levantaba para que puedan dirigir a su pueblo. Y eso está en Deuteronomio, en el capítulo 17, los versos del 14 al 20. ¿Cuáles fueron esas 4 advertencias? No aumentará caballos para sí. ¿Por qué? Porque no podía tener muchos caballos. Es que la fuerza del rey dependía de Dios y no quería que pensara de que él era fuerte por eso. No tomarás para sí mujeres, o sea, que iban a desviar su corazón. Tampoco ni plata ni oro aumentarás para sí. O sea, fija, porque eso podía darle la sensación de seguridad, y la seguridad del rey dependía de su relación con Dios. Todo esto, pues, Dios le está advirtiendo a los reyes porque quería evitar que su corazón se llenara de amor por las cosas terrenales. Pero hay un 4º consejo, y es el devocional diario. Él debería tener una copia de la ley y lo tendrá consigo y la debería leer todos los días de su vida. Después de anunciar todo esto, pues de darle esos 4 consejos de advertencias, luego explica por qué de estos consejos, ¿no? Eso está en el capítulo 17, los versos del 14 al 20, para que su corazón no se desvíe, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para que no se eleve su corazón, para que no se aparte del mandamiento y para la prolongación de su vida y de su reino. Por esa razón, debería seguir estos 4 consejos y nosotros debemos seguirlos también. Pero queremos resaltar algo muy importante, y es el devocional diario. Porque el devocional diario, ese es el poderoso secreto para que los chicos y los grandes, los nuevos y los antiguos, los jóvenes y los viejos puedan sostenerse en la cumbre. Es importante el devocional diario. Una vez el reconocido y veterano predicador de radio y televisión de un mensaje a la conciencia, el conocido el hermano Pablo, él dijo: no importa cuánto conozcamos de la palabra o cuánta experiencia tengamos en nuestra vida como cristianos y como líderes, debemos pasar mucho tiempo en la meditación de la palabra, es decir, debemos realizar nuestro devocional diario. Recordemos siempre, pues, el secreto ministerial de Josué a lo largo de su vida. ¿Y cuál fue? La vivencia del mandato de Dios, que le dijo: nunca se aparte, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Josué 1:8. Entonces, no podemos pasar un solo día sin esa fuente de poder. No podemos pasar un solo día sin esa fuente de revelación. No podemos pasar un solo día sin esa fuente de inspiración, llamado devocional. Salomón lo descuidó. Estaba distraído en el oro. Estaba distraído en los proyectos.
estaba distraído en los protocolos, estaba distraído en los viajes, estaba distraído en las mujeres, estaba distraído en los caballos, estaba muy ocupado atendiendo todo lo concerniente al reino, pero él descuidó su vida espiritual. Muchas veces el activismo pues nos lleva a eso. Estamos preocupados haciendo una y otra cosa, que estamos haciendo de repente las cosas del Señor. Pero eso no te exime a que puedas realizar continuamente tu devocional y buscar de la presencia de Dios todos los días. Primero el obrero y después la obra. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La obediencia y los consejos paternos y la voz de Dios y la práctica de estos consejos y la práctica de los consejos de la ley hubiesen sido pues suficientes para sostener en la cumbre y evitar trágicas consecuencias de su caída. Cuando revisamos la vida de Salomón podemos darnos cuenta de eso. Su padre le dio consejos. Él escuchó la voz de Dios, las advertencias de Dios. Y si él hubiera estado meditando continuamente las escrituras, que ahí le hablaba Dios a su corazón, todo eso hubiera sido suficiente para que él pueda mantenerse en la cumbre. Y no, pues, tener que asumir las trágicas consecuencias de su caída. El comentario exegético de Jameson, Fawcett y Brown comenta lo siguiente sobre los escritos de Salomón. Y él dice, Cantares fue escrito en el fervor de su primer amor. Después, él escribió el libro de Proverbios. Y finalmente, él escribió el libro de Eclesiastés en su ancianidad, como sello y testimonio del arrepentimiento de su apostasía. La Biblia guarda silencio en cuanto al estado final de Salomón. Solo hay un breve resumen en Primera de Reyes, en el capítulo 11, los versos del 41 al 43, y también en Segunda de Crónicas, en el capítulo 2, los versos del 29 al 31. Salomón, en el comienzo de su vida, y con esto quiero terminar, reflexiona esto. Salomón, en los comienzos de su vida, nos dejó bellos momentos que podemos imitar. En el final, nos dio grandes ejemplos que debemos evitar. Y en sus escritos nos dejó gran sabiduría para meditar. Realmente la vida de Salomón es algo que debemos tomar siempre en cuenta. Y creo que podríamos decir, gracias Dios, porque quedó escrita la vida de este hombre que nos dejó un gran legado para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque en este tiempo nos permites que podamos reflexionar sobre la vida de muchos personajes que están indicados en la Biblia. Hemos hablado de Salomón, cómo él ascendió, vemos tu amor, tu cuidado, tu protección, pero también vemos cómo el hombre muchas veces ignora tus advertencias. Todo está escrito y tú quieres lo mejor para nosotros, pero muchas veces, Señor, nos equivocamos. Una de las cosas que estamos aprendiendo, Señor, es que tu palabra nos dice cómo debemos actuar, cómo debemos
comportarnos, cuál es lo mejor para nosotros. Y realmente también, Señor, hemos aprendido la importancia de poder meditar tu palabra, ese poder, esa fuente de poder, de revelación, de inspiración, llamado devocional. Siempre debemos tenerlo en cuenta. Allí tú nos vas hablando, Señor, sobre todas aquellas cosas que quizás estamos haciendo mal o cosas que tenemos que corregir y cosas que tenemos que perseverar. Señor, cuando nuestro corazón se desvía, perdemos todo, Señor. Cuando nuestro corazón se desvía, pues Padre Santo, pues se quebrantan principios. Cuando nuestro corazón se desvía, pues las pasiones se desenfrenan. Cuando nuestro corazón se desvía, se violenta la moral, la sabiduría, el conocimiento, los dones y la unción. Ayúdanos siempre, Señor, que nuestro corazón esté siempre en la dirección correcta, siguiendo tus principios y tus estatutos, y que nuestro corazón siempre te ponga en primer lugar. Ayúdanos, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, meditemos sobre las enseñanzas de esta noche. Reflexionemos sobre ellas y pongámoslos por obra. Amén. Bien, estemos atentos pues para lo que vamos a estar anunciando el domingo sobre la realización de nuestros cultos presenciales. Allí indicaremos pues o confirmaremos o de repente postergaremos, no lo sé. Hay algunas cosas que tenemos que cumplir, algunas cosas que tenemos que hacer. Vamos a considerar todo ello y les estaremos informando el domingo en nuestro servicio dominical. Que Dios los bendiga, hermanos. Recuerda que somos bendecidos para bendecir. Nos vemos. Rey de la creación, soberano Señor, Dios de amor, tu gracia, tu poder obran en mí. Príncipe de paz, autoridad de la vida eres tú, por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón, puedo ahora, mi Dios, adorarte. Me rindo ante ti, postrado a tus pies,
te ofrezco mi vida y mi corazón, te doy mi amor, mis manos, mi voz, ofrendo mi vida en adoración. Rey de la creación, soberano Señor, Dios de amor, tu gracia, tu poder obran en mí. Príncipe de paz, autoridador de la vida eres tú, por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón, puedo adorar, mi Dios, adorarte. Me rindo ante ti, postrado a tus pies, te ofrezco mi vida y mi corazón, te doy mi amor, mis manos, mi voz, ofrendo mi vida en adoración. Me rindo ante ti, postrado a tus pies, te ofrezco mi vida y mi corazón, te doy mi amor, mis manos, mi voz, ofrendo mi vida en adoración. Por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón, puedo ahora, mi Dios, adorarte. Me rindo ante ti, postrado a tus pies, te ofrezco mi vida y mi corazón, te doy mi amor, mis manos, mi voz, ofrendo mi vida en adoración. Me rindo ante ti, postrado a tus pies, te ofrezco mi vida y mi corazón, te doy mi amor, mis manos, mi voz, ofrendo mi vida en adoración.